centro, que corresponde a su módulo de dinámica en la naturaleza. Vamos a hablar un poco sobre temas que son importantes que vean previos a la aplicación de estos en sus lecciones. En este caso es las razones trigonométricas. Como bien sabemos, o comúnmente a lo mejor desde secundaria, se nos hablaba sobre el triángulo y el teorema de Pitágoras. Sucede algo similar con las razones trigonométricas, donde a los lados del triángulo rectángulo, que es el que tenemos en pantalla, se le conoce como el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Este ángulo de aquí, al estar así como un cuadrado, indica que este mide 90 grados y así es seguro que es un triángulo rectángulo. Y en ocasiones es de interés conocer este ángulo como teta, o pueden también llamarlo alfa. Este puede estar en representado de diferentes maneras, como lo vamos a ver acá abajo, pero así suele ser. Las razones trigonométricas son como fórmulas que te van a ayudar a encontrar lo que quieres. Y aquí las tenemos, por ejemplo, el seno de teta, el coseno de teta, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Y aquí nos dice cuál es la fórmula para obtener la medida o el seno el coseno o la tangente de cierto ángulo. Aquí está un ejemplo que dice: calcula las razones trigonométricas del ángulo alfa. Este ángulo de aquí le vamos a llamar alfa, y también nos cumple que es un triángulo rectángulo porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Nos dice que aquí mide 12 centímetros, aquí 15 y acá 9. Entonces, los tres lados son conocidos. Entonces, para calcular las razones trigonométricas de dicho triángulo, pues tienen que utilizar las fórmulas y nada más sustituir en ellas. Y aquí tenemos pues las más comunes, que son el seno, el coseno y la tangente. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, pues nada más las sustituimos y ahí nos da los valores correspondientes al, al seno, al coseno y a la tangente del ángulo alfa. Esto lo pueden comprobar mediante su calculadora. También, ahora que ya vimos las razones trigonométricas, pues cuando hablábamos en la lección pasada sobre el movimiento rectilíneo uniforme, cuando se descompone un vector en diagonal en dos componentes perpendiculares, el vector total de sus componentes serán BG y B2, que forman un triángulo rectángulo. Por eso por eso tuvimos que ver las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Debido a esto podemos aplicarle las reglas que mencionaba anteriormente y a sus componentes, como pues lo puedes ver aquí en la imagen donde está, que es un triángulo rectángulo, pero ahora con los vectores y los componentes. En las fórmulas pues serían lo mismo, nada más que ahora en vez de utilizar hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, utilizamos las V. Y pues nada más sería pues guardar estas fórmulas para en un momento que lleguen a servir. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para encontrar el ángulo? Entonces, como les mencionaba, aquí entra lo del teorema de Pitágoras y se puede encontrar la magnitud del vector de la velocidad con el triángulo rectángulo y utilizando el teorema de Pitágoras, que es este, pero aquí tendríamos una v cuadrada. Entonces, para eliminar esa v, ese cuadrado, solo tendríamos que aplicarle raíz a todo esto. Y así obtenemos la v, o como el ángulo, para encontrar el tamaño del ángulo. Ahora un ejemplo: una pelota de fútbol se patea hacia arriba y a la derecha a un ángulo de 30 grados con una rapidez de 24.3 metros sobre segundo. Como se muestra a continuación, es importante que cuando hagan algún ejercicio, pues siempre hagan un diagramita, un dibujo para que lo entiendan. Entonces este va a ser el suelo, la superficie, el pasto, y de aquí se va a patear la pelota, pero no se va a ir derecho. O sea, se va a ir derecho, pero en otra dirección, en una dirección elevada a 30 grados, que es lo que nos menciona. Entonces 30 grados y se va hacia allá con la rapidez de 24.3 metros. Entonces ahora nos pregunta que encontrar la componente vertical de la velocidad en el momento
mostrado. Entonces tendríamos que encontrar este. Sería este de aquí. Y para encontrar este necesitamos el calcular la componente vertical. Vamos a usar para calcular eso, ocupamos el seno de teta, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí tenemos que el cateto opuesto es de 24.3 metros. Y para la división, pues nada más tendríamos que pasarla del otro lado y pasa como una multiplicación y sería el seno de 30 grados. Ya nada más sería sustituir los valores y pues da el resultado. Ahora, para encontrar la componente horizontal del ejemplo anterior, utilizamos la fórmula del coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y tenemos que el cateto adyacente era 24.3, y ahora la función trigonométrica será coseno, el coseno de 30 grados a los que está elevado. Lo sustituyes y ya te daría el resultado. Aquí lo omitimos, pero eso se puede comprobar con la calculadora. Aquí abajo se encuentra la fuente donde fue rescatada dicha información y incluso algunos ejemplos están basados en este. Y así pueden seguir buscando en internet si les queda alguna duda o preguntarla en el grupo de WhatsApp o en los foros de dudas de sus lecciones.